Vamos a seguir el 26. Respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? Bueno, al débil, ¿no? Ahora, ¿qué decimos? ¿Hay poderosos o solo débiles? Solo débiles, claro. Ya no nos parece el poderoso ni nada. O sea, a fin de cuentas ya no, ya se nos reveló que esto no es poder. Poder es Espíritu Santo. Ok, ¿cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿Cómo ayudamos al que no tiene poder? ¿Y cómo amparamos? Aunque no podemos amparar a nadie nosotros, y de hecho no debemos salir ni de amparo ni de fianza de nadie, al brazo sin fuerza. ¿Cómo? Pues hablándoles la palabra, orando por ellos. Claro que sí. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? No sabemos dar ni medio consejo, porque no tenemos ciencia, más que la ciencia, la falsamente llamada ciencia, engañosa y perversa. Y bueno, ahora estas cosas hay que hacerlo con Cristo. ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Bueno, ahí lo estaba apuleando. A ver, ¿tú quién eres? A los amigos, ¿verdad? ¿Ustedes quiénes son? ¿En qué han hecho? Porque me han venido a acusar y ustedes son iguales que yo o peores. Pero en ese momento Job se sentía superior, porque su estado era muy distinto al de sus tres amigos. Sus tres amigos eran polvo y miseria, pero no estaban quebrantados. Y este sí. ¿A quién has anunciado palabras? Bueno, ya sabemos cómo hay que entender esto espiritualmente, anunciar la palabra de Dios. ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Sabemos. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora, ante la voz del Señor, ¿verdad? Ante los juicios del Señor, tiemblan ante la voz del Señor. Los mares y cuanto en ellos mora, y dio también Cristo muestra de que Él tiene control sobre el mar, haciendo pues en varias ocasiones que la tempestad se volviera en bonanza o en tranquilidad. Y bueno, aquí hay que verlo también, sobre todo espiritualmente, cuando pues los mares interiores de la criatura vieja nos están ahí anegando, pues sí, no, así es, cuando viene la ira también, el orgullo. El Sheol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Ok, él extiende, luego Luis nos va a explicar eso del Sheol y el Abadón para que sepamos la diferencia. Ahorita no hace falta eso. Él extiende al norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Bueno, no es cierto, la tierra tiene fundamentos y ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono. Sí, no lo podemos ver, ¿verdad? Su trono. Con estos ojos no, pero por fe sí lo vemos. Y además tenemos cierta descripción del trono de gracia. En Ezequiel, en Juan y en Daniel hay ciertas descripciones del trono de gracia. Sabemos que hay 24 ancianos, que hay millones y millones, que hay 4 seres vivientes, que hay un embaldosado. Sobre todo en Ezequiel hay descripciones muy, muy claras de detalles de este trono de gracia que está en el tercer cielo según la revelación. Ok, él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Bueno, para los impíos, ¿verdad? Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Ok, las tinieblas siempre es Satanás, o en sentido espiritual es Satanás. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Podría aquí haber algo de profecía acerca de la gran tribulación, porque se ven dejos de cosas que van a pasar en ese tiempo, y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya, no del mar, sino la arrogancia del diablo, que siempre se le relaciona con el mar, con lo húmedo, con el agua. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Acá está, es una de las pocas veces que aparece aquí en Isaías y también en el Salmo que vimos hace poco. Esa serpiente tortuosa, pues es la serpiente de Génesis, la serpiente antigua que dice Juan. Ok, así es. El levatean todo. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. O sea, la revelación no es toda, nada más nos ha revelado lo que él quiere. Las cosas secretas pertenecen a él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? No es el trueno de su poder es Cristo, él es el verdadero trueno, y pues es a quien hay que ver. Ok. Ya terminamos los tres. Pati. Wow.
¿Quieres comentar algo? Sí, el poder de Jesucristo. El poder está en ti, ¿no? Claro, está en cada uno de sus hijos. Del hermanito. Sí, aquí en el capítulo 25, cuando nos habla de que quien nacerá limpio, esto también se refiere al Salmo 51, donde nos dice que hemos nacido desde, más bien concebido ya en maldad, en pecado, ¿no? Entonces, también nos dice que no hay uno solo que esté limpio, ¿verdad? Entonces aquí hay mucha redundancia en eso y tenemos que comprenderlo para que entonces sí conozcamos que somos pecadores, por un lado, y que si persistimos en ello, seguimos ofendiendo a Dios. Y por eso, de Él. Y alejándonos de Él. Y acumulando ascuas de fuego. Y por eso es que nos estamos quejando, como en el capítulo 24, nos estamos quejando de que Dios no nos escucha y que vemos a mucha gente que es indiferente, pero está siendo prosperada materialmente. Y nosotros solamente vemos eso, y eso es apariencia, y no crecemos. Entonces lo que tenemos que hacer es realmente arrepentirnos, reconociendo nuestros pecados, y ser bautizados. Por fuego. Por fuego. Así es. Ro. Bueno, pues Eli, aquí veo que Job empieza a reconocer quién es Dios, ¿no? Así es, poco a poco, ¿no? El capítulo 26, pues, habla un poquito de lo que es, ¿no? Y bueno, pues, eso me parece sumamente interesante, ¿no? Empieza el verdadero quebranto, el reconocimiento de Dios, ¿no? Y lo importante era que llegara a reconocer que era un mísero, ¿no? Así es. Y que sus obras eran puras miserias. Luis. Pues es curioso ya la forma en la que se empieza a tornar ya la plática, ¿no? Ya casi llevamos alrededor de 16 capítulos, 17 capítulos de pura contienda. Lo que empezó en opinión ya se empezaron a pelear después, y ahora ya vemos la plática un poco más orientada, ¿no? Por ejemplo, en la última participación hace unos minutos, al final del capítulo 24, todavía Job estaba como que luchando con querer justificar cómo obra Dios aparentemente ante las situaciones, su situación y las situaciones de la gente en cualquier adversidad. Pero todavía como que él le echaba de su cosecha, ¿no? Como que él decía, pero es que Dios le hace así, yo creo que Dios le debería de hacer así para que vaya mejor. Todavía como confundido, ¿no? Sí, como por dónde. Entonces se me hace en el siguiente capítulo con el que empezamos la siguiente parte, en el 25, se me hace muy certera la respuesta de Bildad, ¿no? Prácticamente podemos resumir ese breve capítulo en la frase, pues Bildad le enseña a Job, mira, Dios es creador de todas las cosas, dueño de todo, tiene el control, da ejemplos de la luna, de la naturaleza, dice, él no tiene que justificar a nadie, sabe cómo lo hace, y termina el capítulo, esas breves palabras diciendo, mira, el hombre que ni lo intente porque solamente es un gusano. Así es, y se va a ensuciar más. Así es. Entonces como que esta plática ya se empieza a orientar un poco más a que entendamos que no es así. De Eliud, así es. Entonces ciertamente en el 26 como que ya la respuesta es más sensata, ¿no? Como que ya Job se da cuenta y dice, sí, ciertamente, sí, Dios sabe cómo lo hace. Más bien Dios sabe cómo hace las cosas. También comentabas un punto acerca del versículo 6, el que dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Así es, pues sí, no hay nada que se oculte en sus ojos, ¿no? El Seol sabemos que es un lugar oscuro de tinieblas, donde todo lo horrendo que se vive ahí es tanta la tiniebla que no se ve, y aún por muy profundo que esté este lugar y lo que se viva ahí, nada se escapa delante de Dios. Él sabe qué pasa en esa oscuridad, y ni siquiera el Abadón que es el ángel exterminador del Apocalipsis, ¿no? Ni siquiera ese ángel destructor, ni siquiera él tiene cobertura, tiene poder, aún a él se somete a lo que Dios tiene el control sobre ese ser violento también. Así, Apolio. Marcela. Pues yo solo agrego el trueno del poder de Jesús nuestro Señor. Es trueno, ¿verdad? Es trueno, y es revelación, y es amor.
Bueno, gracias a Dios porque no podemos ser justificados delante de Él. Y honestamente para mí es lo más sensato que podemos tener. Saber que no por obras, porque al final del día por obras también es afán. Y nos afanamos todo el tiempo y aparte de todo estamos engañados de creer que por obras vamos a ser justificados. Entonces, qué bueno y gracias a Dios que no podemos ser justificados sino solamente con la sangre preciosa de Dios. Y ya, o sea, y descansar en esa parte nos trae liberación, descanso, paz, y ya no estamos afanados, claro, o sea, porque tengo que hacer para poder agradar a Dios, sino que sencillamente agradamos al Padre creyendo en Jesucristo, que es el que nos lleva y en sus sacrificios. Entonces, amén, qué bueno por eso. Bueno, pues esto es y fue Job, para que también tú dejes de quererte justificar y alcances justicia o justificación gratuita por la fe en la sangre del Cordero, el Mesías de Israel, Yeshua, y también tengas una familia nueva y eterna, porque esta es la familia de Dios, la iglesia. Dios te bendiga, polvo y miseria. Hasta la próxima.